Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Intimidad. Espero que te encuentres bien en cualquier lugar del globo terráqueo donde te encuentres. Bienvenidos. Y estoy hablando así porque mi bebé está acá atrás durmiendo y pues se me levantó en la primera toma, así que no quiero que se me levante en esta porque ya vamos corriendo un poquito tarde. Así que espero que me acompañes con tu Biblia al versículo del día, como siempre, el cual se encuentra en Primera de Juan 5:14 y dice lo siguiente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos oye. Y como siempre, pues vamos a buscar nuestras palabras claves el día de hoy, las cuales serán dos, más sin embargo me voy a enfocar en una en particular. Y pues si me acompañan con nuestra concordancia, la palabra clave que he escogido es la palabra pedir. Y la palabra pedir se usó en el griego la palabra aiteo, que significa preguntar, rogar, llamar, desear o requerir. Y la segunda palabra clave en la cual me quiero enfocar es en la palabra voluntad. Y esta voluntad se usó la palabra telema en el griego y pues significa uno que desea o ha determinado que algo se haga. En los propósitos de Dios, la bendición de Dios a la humanidad a través de Cristo. Otra de las definiciones es lo que Dios desea que sea hecho por nosotros a través de sus mandamientos y preceptos. Un deseo, una elección, una inclinación, un desear, un placer, algo en lo cual nos deleitamos. Han sido tantas cosas maravillosas que el Señor me ha enseñado a través de este estudio en este día, que quisiera yo pues dárselo todo, pero por motivos de tiempo obviamente no podré. En 15 minutos se me van así volando. Así que quiero enfocarme en la palabra, en la voluntad de Dios. En eso es que yo me quiero enfocar, en ese versículo, en lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué está pasando en Primera de Juan? En Primera de Juan está pasando lo siguiente. En este pequeño Dios mío, en esta pequeña parte del capítulo 5, pues Juan le está exhortando sobre el conocimiento, ¿no?, de la vida eterna. Y anterior a este versículo dice: estas cosas les ha escrito, o sea, todo lo que Juan escribió previo al capítulo 5, el cual pues yo me di a la tarea de enumerar o sacar todas las cosas de la cual la voluntad de Dios está plasmada en este libro en particular, el cual concuerda con otros versículos que les estaré leyendo. Así que al final de este estudio voy a mencionar todas las cosas que son la voluntad de Dios, que están dentro del libro de Primera de Juan, lo cual obviamente concuerda con toda la Biblia. Es increíble tantas cosas que podemos escudriñar y excavar en el libro de Primera de Juan. Así que acompáñenme pues primero a ir a lo general para luego pasar a lo específico. Entonces, en cuanto a la voluntad de Dios, entendemos que, ¿no, verdad?, es una cosa que Él ya ha determinado que se haga. La segunda es un propósito de Dios para bendecir a la humanidad a través de Cristo. La tercera es lo que Dios desea que se haga por nosotros. Ejemplo, a través de sus mandamientos, sus preceptos y todas esas cosas. Entonces, en la voluntad de Dios tenemos que entender dos cosas para no entrar en discordia con la Biblia o entender de que Dios es un Dios de tinieblas, porque dice la palabra que en Dios no hay tinieblas. O sea, la maldad que el ser humano ha cosechado es producto de sus acciones, y obviamente al estar manifestado esta maldad, la voluntad de Dios no se ejecuta por los seres humanos en parte, pero hay una voluntad de Dios que es la voluntad soberana, que esta sí se cumple desde la A a la Z. Entonces yo puse aquí
a través de un artículo que un pastor escribió, se llama John Piper, que me pareció espectacular la manera en que él explica lo que es la voluntad soberana de Dios y la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Entonces él estaba mencionando, lo escribí, la voluntad soberana de Dios es el control de Dios sobre la creación, o sea, su voluntad decretada, la cual no puede ser quebrantada, o sea, que siempre se cumple. Actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Y cuando leí esta parte me llegó el versículo donde Jesús habla, ¿no? Cuando ora, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces aquí en esta voluntad soberana se encierra de una manera espectacular como Piper lo pone. Y respecto a la voluntad, con respecto a sus mandamientos, dice que se refiere a lo que Él, a nosotros los seres humanos, a su creación, a sus hijos, nos manda a hacer, ¿no? Y esta es la parte de la voluntad de Dios que decidimos obedecer o no. Entonces la voluntad de Dios en este sentido no siempre se cumple. Vemos que la diferencia con respecto a sus mandamientos, lo que Dios ha decretado a través de su palabra revelada al hombre, los mandamientos, hay cosas que el hombre no cumple. Pero en cuanto a la voluntad soberana de Dios, lo que va a acontecer en el mundo, los juicios y las cosas que aún nos falta por descubrir, esa voluntad soberana, el control de todo, esas cosas sí se van a cumplir porque pues Él así lo ha decretado. Hay un versículo también que habla de esta maravillosa verdad. Entonces, hay un versículo en Deuteronomio 29:9 que es lo siguiente, que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. O sea, esa voluntad soberana de Dios, en parte hay cosas que no han sido reveladas, hay cosas que no están escritas en la Biblia. Sin embargo, hay cosas que sí están reveladas en la Biblia, y a eso es lo que se refiere al capítulo, a este versículo en Deuteronomio 29:9. Entonces, Romanos 12, del 1 al 2, nos habla de que pues debemos escudriñar la voluntad revelada de Dios, más no la secreta. Por eso es que hay personas, entre ellas me incluyo yo, en un tiempo pasado, creo que 1 o 2 o 3 veces, llegué pues a ir a estos sitios donde supuestamente te dicen tu futuro, y la verdad es que esa es la parte secreta de la voluntad de Dios en la vida de una persona, la cual Dios nos insta a no investigarla, a no ir a esos lugares de adivinación, lo cual pues Dios condena con todo con todo su empeño, todo su esfuerzo en la palabra, y por lo cual Él instó al pueblo de Israel a no ¿cómo les diría? A no imitar esas costumbres paganas, ¿no? Porque en este tipo de mundo de espiritualidad o de espiritismo, que es lo que se usa, pues este mundo oscuro lo maneja el enemigo de de Dios, y es Satanás. Entonces, los hijos de Dios no tenemos nada que ver con este tipo de prácticas, ni de horóscopo, ni de baraja, ni de nada de esas cosas. Pero para no salirme del tema, entonces hay 3 etapas, ¿no? Para conocer y hacer la voluntad revelada de Dios. La primera es, como estos Romanos 12, del 1 al 2, es tener una mente renovada para comprender y aceptar las verdades reveladas en las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16 nos habla de que la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y útil para redarguir, para instruir, etcétera, contar de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea que para aparte de tener una mente renovada es de venir a la palabra, para que el mismo Espíritu nos prepare para lo que Dios nos ha pues encomendado a hacer. Que la principal encomienda que tiene un hijo de Dios es conocer y dar a conocer a Jesucristo. La segunda es la aplicación de la verdad bíblica. Una mente renovada nos ayudará a discernir lo que Dios nos está llamando a hacer en un momento determinado. Su objetivo es que seamos transformados, santificados, libertados
por medio de la palabra revelada. Eso está, podemos ver parte de esto en Juan 8:32 y Juan 17:17. Por eso es que la palabra también dice que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. La tercera etapa es reflexionar conscientemente antes de actuar. Nosotros actuamos muchas veces de impulso, ¿no? Y eso es una expresión del pecado que llevamos dentro de una acción determinada que vaya en contra de la voluntad de Dios. O sea, si un ejemplo yo veo X cosa y esa X cosa me produce envidia, entonces la palabra dice que no envidiemos. Entonces ahí viene lo que está dentro de mí, dice Jesús, que lo que está en el corazón, de eso emana, y esto contamina al hombre. Entonces sabemos que el pecado es lo que nos contamina y con lo cual tenemos que lidiar cada día cargando esa cruz pesada que Jesús nos dijo que teníamos que cargar. Entonces, esto en cuanto a esto. Entonces hay un versículo bíblico, el cual está en Josué 22:5, y es maravilloso, y se los voy a, o sea, vean cómo este versículo encaja perfectamente en todo lo que hemos estado comentando hasta el momento. Dice Josué 22:5, solamente, esto Josué le dice al pueblo de Israel, para darle un poquito de contexto. Bueno, ya Moisés se muere, Dios le encarga a Josué que lleva al pueblo de Israel, entonces ya el pueblo de Israel está en la tierra prometida, y eso es lo que Josué les dice antes de que cada tribu, pues mi amor, vaya a sus asuntos en las tierras que se les repartió. Entonces esto es Josué hablando al pueblo. Dice, solamente que con diligencia cuiden de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, les ordenó, que amen a Jehová, ¿no? Vuestro Dios. Sabemos que en los tiempos antiguos y todavía ahora, estos pueblos alrededor de Israel adoraban a otros dioses. Entonces aquí Dios está haciendo específico, Jehová es vuestro Dios, no los dioses paganos. Yo soy tu Dios, de este pueblo que Dios escogió a través de Abraham, ¿no? Y anden, número 3, en todos sus caminos, y que guarden 4 sus mandamientos y le sigan 5 a él, y les sirvan 6 de todo vuestro corazón, de toda vuestra alma. O sea, con todo. Jesús bien dice, ven y sígueme. O sea, este es este mismo Dios que nos está hablando a través de Josué. Otro versículo súper maravilloso está en Isaías 58, 13, 14, y dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Sabemos que ya el día de reposo es Jesucristo. Entonces los cristianos hemos entrado en el reposo de Jehová, que es Jesucristo. Y lo llamares delicias, a deleitarnos en él, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, eso ha sido un decreto de Jehová. Vemos que hay una relación estrecha, ¿no?, entre nosotros dejar nuestro yo, morir a nuestro yo, con el fin de pues asirnos de aquello que es mucho mejor, que es Jesucristo, como Pablo lo expresa también en una parte del Evangelio. Entonces, muchos versículos, pero ya voy por el minuto 14, entonces quiero decirles, ¿no?, la voluntad de Dios que se reveló específicamente en el libro de Primera de Juan. Dice: anunciar el evangelio, la comunión, evitar el pecado, guardar sus mandamientos, andar como Jesús anduvo, amor al prójimo, no amar al mundo, confesar al Padre y al Hijo, tener vida eterna, no dejarnos engañar, dejarnos enseñar por el Espíritu Santo, hacer justicia. Dios quiere nuestra salvación. Dios quiere que seamos semejantes a Él. Dios quiere nuestra santificación. Dios quiere que oremos. Dios quiere que examinemos nuestro corazón, que experimentemos su amor, tengamos fe en Él, nos guardemos de los ídolos, que suframos en el nombre de Cristo, porque también esto es parte de la voluntad revelada de Dios, y también el hacer su voluntad es parte de la voluntad revelada de Dios a través de las Escrituras. Así que yo sin más me voy a despedir.
Chaito, mediten esto. Bye.